acá. Twitch. La idea de hoy es hablar de 3 malas ideas muy populares. Esto va, no este video, pero sí va pronto. Estoy haciendo ahorita un video para, pues, YouTube, por supuesto. Entonces, primero voy a escuchar el sonido, el audio. Perfecto, ya lo probé, suena bien. Ahora lo que me interesa es que se vea la pantalla para mostrarles más o menos en lo que estoy trabajando. Vamos a ver si lo logro. Por supuesto, es un desorden en PowerPoint, que es donde hago más o menos el guión. Y vamos a ver qué tal. Tengo que colocar aquí, editar escena. Esto pues irá para... Tenía que cambiar Twitch Studio. Bueno, comentarios inocentes, lo voy a colocar acá. No sé qué tan bien quedará, pero vamos a ver. Ok. Comentarios inocentes. Ok. ¿Se ve la imagen? Pregunto para que por favor me avisen. No. Se ve la primera y no se ve lo demás. Vamos a ver si se ve en el Twitch. A ver, a ver, a ver. No, no se ve. No se ve de esa manera. Vamos a ver qué otra forma hay para que se vea. Disculpen la... Aprovecho la madrugada para aprender de los errores de cómo funciona esta red. Vamos a ver, editar escena de nuevo. Deseo compartir la imagen, la pantalla, pues con ustedes. Aquí en teoría sí se ve, pero no sé por qué toda la pantalla. Aplicación de pantalla completa. Vamos a ver si así funciona. Vamos a seguir probando. A ver qué se ve. Comentarios. He cambiado la imagen. ¿Se ve el cambio de imagen o no se ve el cambio de imagen? Saludo, Cufa. Bueno, porque estoy probando, primero, buenos días. Segundo, normalmente estoy despierto de las 4 de la mañana y estoy tratando de pues aprender un poco en la práctica, es decir, en la vía real, cómo funcionar eh, presentación de pantalla. Esto para, sobre todo para que comentar. Yo me paro a las 4 de la mañana casi todos los días. Tengo que estar muy cansado para pararme a las 5, 5 y media. Y entonces, bueno, aquí son las 7 y 10 de la mañana, pero bueno, quiero dejar como de repente tipo compartir alguna noticia, alguna inquietud que de repente no vaya a ir a un video, pero sí que de repente pues que se pueda conversar por esta vía. Y hoy estoy trabajando en el guión de un video que la verdad no sé, no estoy seguro. Ah, pero no es tan temprano, son las 8:15 de la mañana en Argentina, es tarde. En España son las, si aquí son las 7, en España es las 12 del mediodía. Pues en México sí es tempranito, ¿no? Por cierto, en México está pasando algo que quiero hacerle un video. Creo que voy a preguntarle a ver si Esquizo o César pues está bien preparado para invitarlo y que él hable de eso, porque realmente creo que pues sobre México yo desconozco demasiadas cosas como para atreverme, pero hay un problema de conflicto político entre Twitter y parte de la política en México. Entonces creo que es un conflicto bien interesante porque, bueno, nos pone en relieve que hay una discusión entre poderes. ¿Quién será más poderoso? La empresa transnacional y con capacidad gigante de interferir o de participar, por lo como mínimo, en las voluntades públicas o el gobierno. En Estados Unidos, Trump le faltó moverse rápidamente. Sí, en México son las 5. Wow. Pero no sabía que Tijuana tenía una hora diferente a la Ciudad de México. O sea, tienen varios usos horarios en México. Pensé que era uno solo.
Bueno, en Colombia sé que son las 6:15 de la mañana y, por ejemplo, si estás en la costa caribeña no pasa nada, pero en Bogotá el frío a las 5 a las 6 de la mañana es duro. O sea, no me paraba tan temprano. Pero bueno, sí, en casi todas partes son la mañana, salvo España, que es el único que debe estar ahorita justo al mediodía. Bueno, no sé los amigos mexicanos que han leído de este conflicto entre Twitter y el presidente de México o incluso partidario del presidente de México. Es decir, andan cortando pues rabo y oreja, como le decíamos, como le dicen en la tauromaquia. Bueno, voy a intentar de que se vea el PowerPoint. Ustedes miran por favor si se ve el PowerPoint que estoy tratando que se vea. Esa es la imagen. A ver. Ah, pero es que tengo la imagen sobrepuesta. Vamos a ver. A ver si este era el problema. Cambiar la imagen, no. A ver. Estoy tratando de cambiar un poco la aplicación. Comentario inocentes. A ver. Ok. Ahí ya creo que se logra ver la presentación que estoy trabajando y que quiero compartir. Listo. Al fin ya. Ahora lo que falta es que se pueda leer. A ver, a ver, a ver. Bueno, mientras tanto intentaré hacerlo así, pero en un futuro pues ya veré otra forma pues, de presentarlo de tal manera que sea más fácil. Pero bueno, poquito a poquito uno va aprendiendo, ¿no? Nadie nace aprendido. Mi cumpleaños el 2 de marzo. Cumplo el 2 de cada marzo de cada año. Bueno, ahora sí, vamos a ver. Sí, ahora sí se ve. Lo que es que creo que prácticamente no se lee lo que estoy tratando de decir, pero bueno, no importa. Voy a colocar la imagen para que sea fácil. Mire, yo tenía hace mucho tiempo, incluso aquí está cuando se me ocurre una idea la dejo ahí plantada y la abro en PowerPoint y digo algún día voy a hacer el guión y ahí lo dejo, ¿no? Entonces, había uno que se llamaba La candidez de los liberales y aquí está. Lo que pasa es que tampoco quiero meterme tanto con los liberales porque le estoy haciendo el favor entonces a la izquierda y tampoco es la idea. Pero esa es la imagen que iba a colocar hace mucho tiempo. Pero ahorita, casualmente, en donde estamos discutiendo lo del caso del Rubius, por ejemplo, eh, realmente el problema no son los liberales, es la candidez. No sé si saben quién es Cándido. Vamos a colocar aquí guardar. Ah, ahora sí. Ah, disculpen, creo que se desactualizó el chat. Pero bueno, ahora sí, buenos días todos. Sería una colaboración entre usted y Esquizo. Sí, bueno, voy a preguntarle a ver si funciona, a ver si está interesado, a ver si el tema es bueno. Yo realmente lo manejo poco, la política en México, así que no quiero atreverme pues a embarrarla mucho porque es un país que lo conozco solo desde afuera y bueno, uno no tiene pues tampoco mucho conocimiento más allá de haber vivido allá o conocer gente allá o haber visto en tiempo real cómo funcionan las cosas. Eso es lo que pienso en sistemas políticos, ¿no? Bueno, hay una candidez. Candidez es Voltaire, un filósofo y un escritor terriblemente ácido. Yo decir que la novela, una de mis novelas favoritas, después de El Quijote, que es una novela satírica muy buena, donde le mete el dedo en la llaga a la gente que creía en los caballeros o que los caballeros venían a cambiar el mundo. Eso es a mí me encanta El Quijote por eso, porque es una burla a todas esas creencias. Y otra que me parece una muy buena es Voltaire y su libro Cándido. No sé si ustedes han escuchado la palabra, es muy cándido, la persona es muy cándida, la persona, hay una candidez. Esa palabra se usaba mucho antes. Yo debo decir que tengo años que no se la escucho a alguien, pero cándido significaba eso, inocente. Una persona que creía y repetía ciegamente ideas maravillosas, pero que no se aplicaban a la realidad. O que tal vez no habían pensado que tenían que aplicar la cosa a la realidad. Eh, en el caso del Rubius, yo creo que lo estoy tratando de llevar a una idea en la cual, ¿por qué es mala idea que digamos que moralmente lo correcto es que el que tenga dinero se vaya de un país para pagar menos en otro país? Porque eso es moralmente errado, porque políticamente nos juega en contra y porque utilitaristamente también es contrario a nuestros intereses. Pero ya se lo voy a explicar.
El primer elemento, por cierto, ¿eso quiere decir entonces que eres zurdo y que apoyas el impuesto al alto? No, eso lo dije en el en vivo, no, creo que esto al contrario hace que se convierta en un problema para todos la carga abusiva fiscal. En cambio, si yo aplaudo, ay, qué bueno, el millonario se fue, no importa el millonario que sea, puede ser el dueño de Sara, el dueño de la cervecería Modelo, que creo que es la cervecería más grande de México, creo que se vendió a alguien, no recuerdo, pero bueno. Imagínense los 200 tipos más ricos de México, o los 200 tipos más ricos de España, los 200 tipos más ricos de Colombia, Venezuela y Argentina. Todos, los 200 tipos más ricos. Dueños de empresas, políticos, no sé, etcétera, etcétera. Y resulta que hoy, porque el Rubio es popular, porque el Rubio lo conocemos, porque el Rubio tiene sus seguidores, aplaudimos y decimos, qué bueno que usted pague impuestos fuera. Vamos a ver, celebraríamos que 200 personas que tienen mucha capacidad económica paguen en un país nada, mientras que el resto del país está obligado y condenado por ser pobre a pagar lo que le dé la gana al gobierno. Digo, ¿así solucionamos un problema o todo lo contrario, alentamos al alargamiento de dicho problema? Digo, porque si los tipos más ricos y más poderosos del país no tienen que pagar los impuestos que pagamos los demás, es un problema que solamente le compete a nosotros, los pobres, a los que no tenemos capacidad. En cambio, si yo digo, no, 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 persíguelo para donde vayas y hace lo que pague los impuestos que tiene que haber hecho por haber hecho la explotación en el país, no residencia, explotación económica en el país, entonces ellos se convierten en parte del problema. Y al ser parte del problema, porque para ellos también es un problema tener que pagar 50%, 45%, 30%, es decir, una locura impositiva, entonces ya tenemos dos grupos de presión para cambiar la idea de que el gobierno puede colocar impuestos impunemente. En cambio, si moralmente decimos, qué bueno, pues no sé si ustedes conocieron lo que se llaman los Panama Papers, para ahorita les hablo. Candidez tiene que ver con ingenuidad, sí, y debo decir, si quieren ahorita le coloco alguna no, lean la novela, es cortica, pero es muy buena. Para entenderla, la novela es una burla a la idea que estamos en el mejor de los mundos posibles del filósofo Leibniz. Leibniz decía, estamos en el mejor de los mundos posibles. Y entonces Cándido era un pupilo de un filósofo, ahorita no recuerdo el nombre, Progus, algo así, que no era más que un filósofo idealista, muy idealista. Entonces, él hablaba de la libertad. No les quiero adelantar, pero, oye, esa es una novela para tumbar al idealismo puro, pero también una novela para entender que el materialismo no es una solución. El materialismo solo es una forma horrible de vivir la vida. La vida tienes que tenerla con un poco de materialismo, pero también con un poco de idealismo. Digo, sin materialismo, o sea, sin las necesidades básicas, no puedes pensar, así es fácil. Pero si solo crees que el mundo es material, no puedes sentir. Entonces tú no puedes, esas dos cosas, si van separadas, es un mundo triste y gris. Ese sería el concepto. A ver, buen día, saludos de Argentina. Buen día, voy a empezar a leerlos porque estaba hablando pues, y no los leo y la idea también es en lo vivo es leerlo. Ok, voy a explicarle un poquito qué sucede si apoyamos al Rubius. Yo no estoy diciendo que lo condenemos, estoy diciendo que veamos que el Rubio es el fruto o es la consecuencia de algo. Ese algo es que los países tienen libertad fiscal. Esto ya yo lo dije en el en vivo que coloqué en YouTube. Es decir, que como yo puedo colocar impuestos y no tengo un límite que me detenga, esto yo puedo hacerlo. Cuando yo aplaudo que ya no pensemos en el Rubio, pensemos en el dueño de la empresa más grande que factura en tu país. No importa la residencia que tenga. Por ejemplo, vamos a imaginar que yo soy el dueño de la empresa más grande de tu país. Piensa en cualquier empresa gigante de tu país. Y yo vivo en Andorra o en Isla o en Panamá o en cualquier paraíso fiscal. Vaya usted. Pero mi empresa produce el dinero en tu país. Y entonces yo digo, mira, los beneficios que da la empresa, que es lo que tiene que declarar impuestos sobre la renta, quiero que me mandes el 80% de esos beneficios a mi residencia. ¿Dónde vive usted? En Andorra. ¿En Andorra usted hace negocios? No, solo vivo. Ah, bueno, entonces acabo de aplaudir que el señor se lleve su dinero para que no sea convertido en menos dinero. Pero todos los demás, los 20 millones restantes, los 40 millones restantes, los 60 millones restantes, no tenemos capacidad de hacer eso. Entonces le estamos aplaudiendo a que uno se vaya porque creemos que eso nos beneficia. Y exactamente lo contrario. Si permitimos que el rico y poderoso se vaya,
Entonces hemos perdido uno de los aliados más importantes que teníamos para tumbar las pretensiones impositivas de los gobiernos. Digo, porque si yo aplaudo, digo, muy bien, el que tenga dinero que se vaya y siga facturando en Venezuela, en España, en México, aquí el negocio, pero que allá él reciba el dinero con menos impuestos. Muy bien. Entonces díganme a ustedes quién se va a aliar a ustedes o con ustedes para reducir los impuestos en un país. Nadie, porque el que está trabajando no tiene tiempo realmente para meterse en la política, porque tiene que sobrevivir. En cambio, el rico y el poderoso sí tiene capacidad de influenciar en las políticas y en los políticos. Entonces, si yo digo, muy bien, los 200 más ricos del país, váyanse a tributar impuestos en otro lado, estoy diciendo, ¿saben qué? Váyanse y resuelvan, han creado un problema, pero ¿saben qué? No se metan en el problema, sino resuélvanlo ustedes y dejen que los demás nos freguemos. Eso no tiene ni pie ni cabeza, ¿ok? Para que quede claro, los Panama Papers, al igual que salió otro que se llamaba los Paradiso Papers o los papeles del paraíso también, que tenía que ver más con Europa que con América, y los Panama Papers más con América que con Europa, fueron sistemas en los que bufetes de abogados descubrieron, o sea, hubo una filtración de información en donde se descubrieron cómo las grandes fortunas del mundo limpiaban convenientemente sus ingresos para no pagar impuestos. Vamos, si yo soy la empresa más grande de tu país, posiblemente esa empresa factura a nombre de una empresa y le paga los dividendos a nombre de otra empresa que no tiene sede en tu país. Por consiguiente, a esa persona que tiene todo el dinero del mundo y todo el poder del mundo, no le importa que tú tengas que pagar 80% de impuestos, porque él no paga el 80% de impuestos. Ese es el problema. ¿Qué no importa que tenga la residencia? Sí, pero es que hay dos formas de hacer tributación. La primera es la residencia o la nacionalidad también puede ser. Y la segunda es dónde facturas. Por ejemplo, en los Estados Unidos, si tú eres extranjero y no tienes residencia en los Estados Unidos y tú facturas un negocio por esa vía, ejemplo, Amazon o YouTube, Estados Unidos, tú tienes que llamar a algo que se llama la forma 108, que es declarar impuestos con una tasa mayor para el país. Ahora, si tú demuestras que tú pagas impuestos en tu país, incluyendo eso que acabas de ganar, y además que tienes, no solamente pagas los impuestos anualizados en tu país, sino que además tienes, ese país tiene un acuerdo de doble tributación con los Estados Unidos, entonces no pasa nada, porque tú estás declarando ese impuesto en tu país. Ese sería el concepto. Pero, sorpresa, sorpresa, vuelvo y repito, aquí el problema no es atacar al Rubius. O sea, yo no estoy atacando al Rubius por irse. Si yo tuviera $1 millón al año, yo me iría a Andorra o a Miami o a Panamá. Es decir, yo haría eso. Yo no estoy diciendo que lo que él está haciendo es malo. Lo que estoy diciendo es que lo que está haciendo él no es bueno para el resto. Es bueno solo para él. Y si nosotros lo aplaudimos, en vez de conseguir aliados que resuelvan el problema, nos quedaremos cada vez más solos y aislados y tendremos ese problema para más tiempo. Es decir, en vez de resolver el problema de los impuestos, crearemos más difícil el camino para resolver el problema de los impuestos. Eso es lo que te estoy diciendo. No, no, no. La ayuda, aquí me dice Barracho. Bueno, el Rubius pidió el voto para Podemos, poco iba a ayudar. No, no, sí va a ayudar, porque si el concepto es, aunque te vayas a Andorra, te vayas a donde vayas, vas a pagar los impuestos porque tu facturación es en España, entonces a él le va a doler. Quiere decir que para el próximo año él va a decir, ¿saben qué? No votemos por Podemos, votemos por otro que reduzca los impuestos. Pero si yo le permito que él se vaya a Andorra y no pague impuestos, entonces a él, adivina qué, no le va a importar, va a decir, voten por Podemos, que es mejor, que son solidarios, bla, bla, bla. Y por supuesto, él va a decir, y paguen ustedes impuestos. Yo no pago impuestos. Eso es lo que quiero que entiendan. ¿Ves? Yo soy vivo, yo no pago impuestos. Ustedes son bobos, es decir, pobres, y por ende tienen que pagar los impuestos. No, yo lo que quiero es que, aunque tengas 10 mil millones de millones de millones de millones de millones de millones de dólares, si facturas en el país, tus impuestos tienen que ser declarados en el país. Eso es lo que quiero decir. ¿Y por qué? Porque así corre la suerte impositiva que el país tiene y así verás que el Rubio empieza a financiar gente que empieza a decir los impuestos son malos para todos, hay que reducir la tasa impositiva. Es decir, no aplaudamos algo que nos va a alargar el problema a nosotros, que no resuelve el problema para nosotros. Eso es lo que quiero decir. Entonces señalemos al Rubio como un criminal que se ha ido. No, tampoco así, porque la verdad es que el Rubio es la consecuencia lógica de una pésima idea de gobierno. Y vuelvo y repito, creo que la idea correcta con respecto al Rubius es que debemos de limitar a los gobiernos a la voracidad fiscal. Es decir, tiene que haber límites por concepto de derecho humano, de dignidad humana, a las posibilidades impositivas. Pero si permito que los más ricos del país puedan saltarse la torera y se lo aplaudo, solamente le va a importar a los pobres. Los pobres, aunque ustedes quieran creer que sí,
realmente no son los que colocan el poder, así en sencillo. Que si el Rubio es populista, pues no lo sé porque yo no sigo al Rubio. Yo realmente no sigo al Rubio. O sea, a diferencia de Dallas, que sí he visto algunos de sus videos, yo no sigo al Rubio, así que no puedo decirte su opinión política. Sé que en algún momento votó por Podemos porque era la noticia, pero más de eso no lo sé. Sí, correcto, me dice, estos impuestos no los puso Podemos, ya estaban así. Ah, pero entonces precisamente tampoco su política es vamos a bajarlos. Entonces, si yo te obligo a ti como millonario, estás en Andorra, no importa, ya te va a tocar la puerta el partido de gobierno que esté, PSOE, Bots, lo que usted quiera, los Kirchner, no sé, en México ahorita está AMLO, lo que sea. Te voy a tocar a tu puerta patrimonial, a tu banco y le voy a decir, hey, te voy a retener el 70%, el 80%. Entonces, se convierte en un problema para los ricos y para los pobres. Por consiguiente, el país hay que resolverlo de otra manera. No es colocándole 70% de impuestos para que lo pague el pobre y 80% para que lo pague el rico. Porque en ese caso el problema es de todos, el problema es conjunto. Fíjate que el problema son los impuestos, no tu capacidad económica para irte del país. Esa no es nunca el problema. El problema es que los impuestos hacen inviable la vida en el país. Ese es el problema. Por eso es que quiero colocar. Bueno, seguimos entonces. Por ahí vi a alguien que me preguntó si Rocky es estoico. Lo que pasa es que tengo también un video pendiente que es el de 7 libros sobre estoicismo. Entonces, uno de los libros allí es el libro séptimo de Diógenes Laercio. La mayoría de la gente que se proclama estoico realmente son estoicos tardíos, estoicos romanos, que es la versión con la que particularmente me identifico. Yo me considero eh, simpatizante del estoicismo romano. Me encanta la propuesta de los romanos, que es Epíteto, Marco Aurelio, Séneca. Pero no soy tan amigo de los estoicos de la antigua Grecia, porque incluso algunos proponían posiciones muy comunitaristas, es decir, el reparto de hijos, el reparto, incluso consideran que la mujer debía ser compartida entre todos. Sí, una locura, pero bueno, esa era su visión. Pues entonces, muchas de sus propuestas hoy en día, pues para mí no son bien vistas, pues simplemente yo no las comparto. Por eso es que creo que hay que hacer una... ¿Qué quiere decir? ¿Que lo que decían era malo? No, no, que lo que decían era aplicable para un contexto y una época diferente. Por eso es que particularmente yo no me declaro estoico, sino seguidor del estoicismo, que no es lo mismo. Es decir, soy simpatizante del estoicismo, pero no puedo llamarme estoico porque no creo en su visión holística, física, eh, etcétera, etcétera. Pero sí creo que tienen herramientas maravillosas, tienen conclusiones maravillosas con las que pues hay que estar de acuerdo, hay que pegarse a ellas. Me preguntan que si yo creo que los impuestos son un robo. No, los impuestos no son un robo. Quien cree eso es Marx. Marx cree que los impuestos son un robo. Milei también cree que los impuestos son un robo. Y eso parte de una concepción errada. Que el gobierno, es decir, que la reunión de las personas para administrar sectores públicos en una zona es per se criminal. Yo no creo eso. Yo lo que creo es que debe de declararse un robo o un acto criminal en contra de la dignidad humana que la suma de los impuestos de tu país representen más del 50% de tus ingresos anuales. Para que quede muy clarito lo que estoy diciendo. Eso significa que si en tu país el IVA es del 20%, la suma del resto de los impuestos no puede llegar al 30%. Ese sería el concepto. Perón criticaba el capitalismo, el comunismo, era anarquista. No, señor. A ver, Perón, hay una, lamentando mucho, el tema no lo puedo tocar, incluso aquí lo tengo abierto. Aquí se lo voy a abrir. Este es un tema que tengo pendiente hace mucho tiempo. Hitler es hoy en día de izquierda, pero en su momento Hitler era del centro. Para mí Hitler, el fascismo y el nacionalsocialismo son posiciones de extremo centro. ¿Por qué de extremo centro? Porque toman en teoría lo mejor de ambos mundos y lo juntan. Entonces, no, Perón no es justiciero, Perón era fascista. Y lo que no era nacionalsocialista, pues el nacionalsocialismo, y esa sí es una gran diferencia con el fascismo italiano, es que el nacionalsocialismo era racista. E incluso ellos mismos lo dicen, que ellos consideran la raza como el elemento principal de la nación, mientras que el fascismo no, el fascismo era cultura.
La cultura y el concepto de la unión es lo que... ¿Qué quiere decir eso? Que tú podías ser africano o podías ser, no sé, francés y aún así pertenecer a la cultura italiana. Vamos, el concepto del imperio romano, más o menos esa era la diferencia entre uno y el otro. Tan bueno es el fascismo que yo diría que el 90% de los beneficios sociales de las leyes laborales que están vigentes en todo el mundo no fueron de la mayoría de la gente que cree que fueron de los sindicatos. No, fueron de la Carta de Laboro del Fascismo de 1927 y la gente todavía no lo sabe. Se lo copiaron los gringos se copiaron la Carta de Laboro del fascismo italiano. Se lo copiaron los argentinos, nos lo copiamos los venezolanos, no sé México porque la legislación mexicana la conozco muy poco, pero también los colombianos la tenían muy parecida. Es decir, la posibilidad de vacaciones remuneradas, bueno, ya les voy a mostrar un poco para que pues se vea más o menos. Voy a colocar aquí Hitler de izquierda y les voy a leer algunas frases para que de repente pues vamos a colocar para que juguemos a de qué lado es, para que ustedes vean cómo pues la publicidad, la propaganda nos ha hecho creer que Hitler es de derecha y no, nada más lejos de la verdad. Tampoco quiero decir que Hitler sea estrictamente pues socialista, a pesar de que tenía muchos puntos en común, no necesariamente lo es. De izquierda. Odio este buscador del Windows, realmente es pésimo. Bueno, tengo que buscarlo a mano, que sé que está por aquí. Entonces, un minutico, ya lo voy a buscar. Es de centro extremo. Ese es el nombre. Voy a colocarlo. Aquí se lo voy a leer para que vean. Esto es tomado literal. Solamente le quité la palabra pues religiosa porque la verdad es que mire, leer a Hitler, mi lucha, en lo personal para mí es como leer a Lenin. Son dos cosas insoportables. Realmente insoportables, pero hay que leerlo. A Lenin, a Marx, pero hay que leerlos. Así es fácil. De Marx se pueden sacar muchas ideas interesantes. También bueno, de Hitler también. También de Stalin, aunque Stalin no escribió libros, ni he leído libros de Stalin, pero sí sobre Stalin sí he leído sus libros. Vamos entonces rápidamente. Vamos a colocar la imagen para que, sorpresa, sorpresa, ustedes mismos digan si el mismo es socialista, de izquierda o de derecha. Ustedes, yo no les voy a decir. Ustedes van a ver si es o no es de socialistas. Voy a cambiar la pantalla. Vamos a ver, imagen no. Esta de pantalla sí. Voy a cambiar la candidez de esto por de centro extremo. Listo, aquí les tengo. Sí, 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 sí. El Führer es, la verdad es que no lo soporto. Leerlo es duro, demasiado duro, porque está loco. El tipo creía en la raza. Por Dios, yo no creo en la raza, me parece una locura. Creo en la cultura. Eso sí, sí creo en el elemento cultural de unificación, porque es el concepto de la nación. Pero en la raza, eso no existe, señores. Ni Hitler tenía la raza pura. Es una locura del tipo. Locura absoluta. Por ejemplo, que me dice Marco Aurelio, menciona que la castidad del joven es una virtud y una ventaja. Vamos a ver, creo que no sé si se ve. Estoy hablando y no sé si se ve la imagen. A ver. ¿Ya cambió? Ajá, déjeme revisar un momentico para ver si ya cambió. Ajá, ahora sí cambió. Es que tengo que estar mirando de un lado al otro para ver si funciona, cómo se ve. Voy otra vez que me perdí porque estaba mirando esto y no los vi. ¿Cómo que no? Los impuestos, ¿usted cree que los impuestos son un robo? No, no creo que los impuestos son un robo, ya les voy a explicar por qué. Por otro lado, hay que ver que hay zonas de España llenas de gente de países del norte para pagar menos impuestos y evidentemente por el tiempo y calidad de vida. Se pierde y se gana. Bueno, está bien, si tú crees que eso es correcto, imagínate que los 200 tipos más ricos de España se vayan y digan, ¿sabes qué? Voy a pagar en Irlanda donde pago mucho menos impuestos. Pero eso sí, las facturaciones de la economía la voy a hacer en España. En ese caso le estoy aplaudiendo a que otro se resuelva del problema. Y por supuesto, el problema queda para los demás. Así que le he aplaudido que otro resuelva el problema, pero no he aplaudido la resolución del problema. Es decir, al aplaudir que haya menos personas afectadas y que esas personas sean ricas y poderosas, simplemente
me he dejado sin la visión particular a ver, de poder unificar a todos con un enemigo común. Los elementos relativos a el Estado o el gobierno, pero no quiero ya llamarlo Estado, el gobierno no puede estar ilimitadamente dentro de los contextos este, pues, de la voracidad fiscal, para que quede claro. Perón es justicialista, sí, claro. ¿Por qué no puedes? Hay un video para subir sobre el tema. ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo qué cosa? Hablar del nacionalsocialismo. Bueno, porque YouTube le da muy duro a las personas que hacen eso, pues esa es la realidad. El arte de la guerra es autoayuda, pero no bajo los conceptos actuales de autoayuda, no. Es hijo de la locura nacionalista que hubo en Europa. No, ya va, ya, 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 ya. El fascismo no es nacionalista. Quiero que quede claro. El fascismo tiene una visión nacionalista, pero el nacionalsocialismo es otra cosa. Es una visión racista que no es igual al fascismo. El fascismo es el padre intelectual del nacionalsocialismo, pero no confundamos el hijo con el papá, no es lo mismo. ¿Tienen parte genética compatible? Sí, claro. ¿Tienen ideas compatibles? Sí, claro. Pero incluso pueden buscar en la historia para que vean, el papá de Kennedy, era fascista. ¿Por qué? Ya vamos, en un rato les hablo de la Carta de Laboro fascista de 1927. Pero vamos a continuar. Además de su padre, ¿quién es el maestro Marco Aurelio? Epíteto principalmente, es decir, lectura de libros. Perón generó un movimiento nacional justicialista, de raíz fascista. Sí, Perón era fascista. Ojo, vuelvo al igual que Franco en un momento dado, pero con el tiempo ninguna posición política queda en sus inicios, se va modificando porque la realidad de la política, la realidad lo va obligando a adaptarse o a tomar pues decisiones muy graves, que fue lo que hicieron los fascistas. Pues, se fueron a la guerra y la perdieron afortunadamente y por ende tuvieron que, si querían seguir siendo con alguna posición política, tenían que echar para atrás muchas de sus visiones. Pero no crean, no crean, en los Estados Unidos, pues a pesar de todo, la libertad, a los japoneses norteamericanos los metieron en campos de concentración. Eso es una historia bastante, pero bastante triste que muy oportunamente de poco se habla, ¿no? Pero no crean, no crean, los norteamericanos tampoco eran la belleza que hoy en día, pues a veces la gente cree. Me dice, estoy leyendo los viejos, ¿no? Marco Aurelio menciona que la castidad del joven es una virtud y una ventaja. En la contemporaneidad eso se pierde más y se cree que es... Bueno, yo les voy a decir algo, yo no creo que la castidad sea una virtud, para nada. Pica, ¿usted sería peronista? No, para nada podría ser peronista, pues Perón es lo mismo utilizar el Estado. Yo no soy peronista, ni tampoco soy fascista, si quieren ser la pregunta. ¿Fernando es fascista? No, yo no soy fascista. Pero eso no quiere decir que vaya a cegarme y decir, mira, no hay cosas que el fascismo influenció en el mundo y no hay ideas con las cuales puedo compartir. Así como creo que Marx acertó en muchas de sus críticas, yo no soy marxista. Es decir, no creo que las soluciones que ellos proponen sean buenas, creo que son pésimas. Al igual que creo que la visión fascista es pésima, pero eso no quiere decir que tenga dentro de su contexto algunas cosas buenas. Si los impuestos no son robo, las mafias que te dan protección son un pseudo gobierno. No. Un gobierno se supone que representa y permite, más bien la mafia sería una empresa. Ese sería el concepto. La mafia es una empresa que utiliza la violencia para que tú contrates los servicios. El gobierno no. El gobierno se supone que tiene una representación y esa representación viene dada por o bien una cultura que lo sostiene o bien por participación política pública. Es decir, porque podemos entrar en el mismo. Ese sería el concepto. Bueno, gracias. Y alguien contestó, sí, yo soy conservador, soy liberal, primero conservador que liberal, eso que quede muy, muy en grande. O lo que es igual, no soy liberal ni lista, que es lo que hoy en día, que es el nombre que creo que hay que darle, hoy en día los liberales que dicen, no, no, todo, nada funciona. Es decir, todo es el individuo, eso no tiene sentido. Robert Nozick me gusta bastante, incluso yo le hice una referencia cuando hablé de los minarquistas, utilicé su libro de referencia. Es una estupidez que Perón era nazi por haber dicho ser nacionalsocialista. Claro, claro. Si dijo que era nacionalsocialista, no era nazi. Si no, dímelo tú.
no era, es como decir, mire, yo soy venezolano, pero porque yo diga que soy venezolano no significa que soy venezolano. Vuelvo y repito, el hecho que tú inicies, ojo, a ver, para que quede claro, les coloco mi ejemplo. Yo soy venezolano, nací en Venezuela, pero también tengo otras nacionalidades, tengo dos nacionalidades adicionales. ¿Por qué? Porque mi madre nació en otro país y tiene esa nacionalidad, así que es cuestión de que yo la pida. Y porque tengo suficientes elementos en otro país en el que yo puedo solicitar también la nacionalidad. No las tengo las dos, porque tengo todavía la mía, pero puedo solicitar las dos. ¿Por qué? Porque las tengo, o sea, tengo los elementos territoriales. Entonces, por ejemplo, suponte que el día de mañana yo me haga, por decir algo, suizo. No soy suizo, pero vamos a mirar que me haga suizo. ¿Dejo de ser venezolano? No. Entonces yo te puedo decir, no, yo nunca fui venezolano porque ahora soy suizo. No, tú eres suizo y venezolano, te guste o no te guste. Ah, pero después de vivir en Suiza no me gustó y me voy a España y ahora quiero ser español. Entonces yo puedo decir que soy español, pero nunca fui suizo ni nunca fui venezolano. No, tienen las tres. Entonces Perón no es nacionalsocialista. Sí, pero fue nacionalsocialista, pero no murió siendo nacionalsocialista. No hizo el gobierno siendo nacionalsocialista todo el periodo del tiempo. Lo fue en un periodo de tiempo. Luego evolucionó, como los Pokémon. No sé de los Pokémon, pero bueno, va cambiando sus posiciones, al igual que Franco. Franco fue terrible en un momento dado y luego terminó siendo liberal. Pinochet fue un tipo monstruoso en un momento dado y luego fue, digo, de planificación central y luego fue soltando un poco la cosa, igual siendo un monstruo, pero fue soltando un poco la cosa en cuanto a libertades económicas. Entonces, no, casi ningún gobierno queda de una manera, bueno, Lenin y Stalin empezaron de una manera y terminaron de otra. Entonces el país nazi y Hitler no evolucionó. Creo que tienes que leer un poco de historia del nacionalsocialismo, parece. Porque hay una parte económica, hay tres etapas del nacionalsocialismo. Recuerden que solo duró 12 años en el gobierno. Entonces, por supuesto, no evolucionó, no siguió evolucionando porque perdió la guerra, muchachos. O sea, fracasó. Pero él tuvo una evolución parecida, cada vez más socialistoide, cuando pasó de una economía libre a una economía prácticamente controlada por el gobierno. Entonces, eh, ese es efectivamente cómo funciona. Hoy en día, el ejemplo más claro del nacionalsocialismo es China. Ese es el concepto, exactamente. Ya les voy a mostrar por qué. Vamos a ver, esto no se ve, pero voy a intentar de leérselo para que lo lean. Esto es escrito en Mi Lucha. Lo pueden buscar, no estoy inventando estos escritos. Vamos a ver qué me dice el bigotico. Una de las tareas primordiales del Estado y de la nación es evitar que este sector del pueblo, se refiere a los obreros, él le dijo a los proletarios, caiga bajo la influencia de pésimos educadores, ignorantes o incluso malintencionados. El Estado tiene, por tanto, la obligación de controlar la educación y oponerse al abuso. Ya va. O sea, me está diciendo que Hitler creía que la educación era obligatoriamente controlada por el gobierno. Eso no parece muy de derecha. Pero bueno, vamos a otro punto. Vamos a otro punto para que no me digan que me estoy volviendo loco. No digan, no, estaba hablando cosas que no son. Los dice Hitler en su libro Mi Lucha. Seguimos. Al contrario, ya te voy a responder si es contradictorio ser conservador y liberal. Sigo con Hitler. La prensa, ante todo, debe ser objeto de estricta vigilancia, porque la influencia que ejerce sobre gentes es la más eficaz y penetrante de todas, ya que no obra transitoriamente, sino en forma permanente. En lo sistemático y en la eterna repetición de su prédica estriba el secreto de la enorme importancia que tiene. Jamás debe el Estado dejarse sugestionar por la cháchara de la llamada libertad de prensa. Rigurosamente y sin contemplaciones, el Estado tiene que asegurarse de ese poderoso medio de la educación popular y ponerlo al servicio de la nación. Ya va. Vuelvo y repito. Hitler dice que no creen en la libertad de prensa, que hay que controlarla totalmente y que además debe estar bajo supervisión directa e influencia directa del gobierno. ¿A cuál discurso se parece más? ¿A los de la derecha o a los de la izquierda de hoy? Digo, para que quedemos claros. Pregunto, ¿a quién está pidiendo que hagamos una regulación de los contenidos de lo que se está diciendo? ¿Quién me impide a mí hablar en YouTube sobre este tema? ¿Los de derecha o los de izquierda? ¿Los de derecha o izquierda hoy? Pregunto. Que Hitler piense que la educación debe ser controlada por el Estado no será más por el lado del control de la dictadura que por aproximarse a la izquierda. Bueno, si lo quieres ver así, pero recuérdense, izquierda y derecha es la visión de hoy.
¿A cuál de los dos se parece más hoy? ¿A cuál de los dos se parece? Es mi pregunta. Porque tú puedes buscar esa justificación, pero ya le voy a colocar otra, para ver si también me lo justificas por la dictadura, ¿no? Vamos a ver, vamos a imaginar que estoy exagerando. La labor de la llamada prensa liberal fue obra de los sepulteros de la nación alemana y del Reich. Nada diremos de las gacetas marxistas consagradas a las mentiras. Para ellas la falsedad es una necesidad vital como para el gato o los ratones. Entonces, golpe para los liberales, es decir, para los que creemos en la libertad, y golpe para los marxistas. ¿De dónde es Hitler? ¿De izquierda o de derecha? En el contexto, el tipo es de centro extremo. Mucha gente se burla cuando yo digo de centro extremo. Sí, por supuesto que el centro es una posición política y por supuesto que puede ser llevada a extremos. El ejemplo típico fue Hitler y Mussolini. Pero bueno, ya vamos a eso. Aquí no he colocado, porque iba a reducirlo, pero voy a hacerlo aquí en vivo directamente con ustedes para que me digan, eso no dice nada, eso puede ser, como es de centro, no puede decir que es de izquierda a derecha. Sí, yo digo que no puede ser de derecha y de izquierda hoy, pero si lo vamos a llevar, es decir, no se debe analizar así, sino de centro extremo. Pero si lo vamos a analizar en izquierda y derecha, el señor es más de izquierda que de derecha. Y ya les voy a explicar por qué. Vamos a colocar aquí un poquitico más. Miren de qué habla y en qué cosa está en contra, para que hablemos de contexto si es de izquierda, de derecha o algo así. Por cierto, se parece mucho a un discurso que hoy en día está en los extremos de ambos lados. Vamos a ver acá. Por supuesto, habla del obrero, de la proletarización, ¿ves? Es manifiesta la proletarización del artesano, debido a que las pequeñas industrias van desapareciendo y cada vez se hace más difícil, y que el obrero de fábrica es la característica esencial del modo de vida hoy. Eso es increíble. El Estado encontró a la postre un remedio tan insano. Vamos a ver poco a poco el ejemplo de la empresa. Voy buscando un minutico, por favor, ya denme un minuto. Aquí está. Esta es la parte que me interesa. Vamos a ver, eso quiere decir que es de izquierda, digo de derecha. Mientras, dice él al final de esta, que por cierto es un análisis muy duro sobre, claro, la parte en la que no coincido con él es lo de la raza, pero es un análisis muy cierto, me dice. Mientras la burguesía no se preocupa de problemas tan trascendental y ve con indiferencia el curso de las cosas, él, es que eso sí lo quito porque la verdad es que me es tan desagradable leer eso. Se está refiriendo, por supuesto, a los que él persiguió por cuestión de religión. Se percata de las ilimitadas perspectivas que allí se le brinda para el futuro y organizado por un lado con absoluta consecuencia los métodos capitalistas. Entonces, ¿de qué cosa él está en contra? De, por cierto, el capitalismo internacional. Esas son las palabras de Hitler. El capitalismo internacional nos viene a desbaratar. El capitalismo por acá. Ese era el concepto. Su enemigo era el capitalismo. Entonces, si su enemigo era el capitalismo y el marxismo, entonces, ¿cuál era su visión política? Una que hoy en día no existe, de centro extremo. Pero por supuesto, vamos a ver en sus actividades si se termina pareciendo más a los liberales o a los socialistas comunistoides. Ese sería el concepto. Vamos por acá. Hay otra parte que también me llama mucho la atención. Debe estar en este otro lado porque se me perdió aquí. Recuerden, está en contra del comunismo, que para él estaba representado en, yo no me atrevo a decir la parte raza, pero sí en una visión política y cultural. Por supuesto, tan desagradable. Bueno, vamos a colocar aquí, que de verdad leerlo es que untarse, pero mentalmente, a todas las cosas que va a decir de esto. Bueno, mira, él dice que este grupo de capitalistas, por no dar el nombre que le daba, ¿no? Se le acercaba al obrero para ganarse la confianza de este. Finge con misericordia hacia él, aquí está la cosa, y hasta parece indignarse por la suerte de miseria y pobreza. Luego se esfuerza por estudiar todas las penurias reales o imaginarias de vida del obrero y tiende a despertar el enlace del mejoramiento de sus condiciones. El sentimiento de justicia social que en alguna forma existe latente en todo ario, sabe. No, esto no lo puedo seguir leyendo, va a saltarme esto. De modo, doctrina marxista. Presentado esta doctrina como íntimamente ligada a una serie de justas exigencias sociales, favorece la propagación de estas y provoca, por el contrario, la resistencia a las bien intencionadas contra la realización de exigencias proclamadas de una forma y con características tales que del principio parecerán injustas y harán imposible su
cumplimiento. Bueno, enorme la cosa. Voy a colocar aquí para ver exactamente dónde está, porque se me ha perdido capitalismo. Aquí estaba en la primera y se me había olvidado. Aquí, su misión se concreta en dislocar el poder racial y nacional del pueblo para prepararlo para llevar al yugo de la esclavitud del capitalismo internacional y de sus gerentes. Vuelvo y repito lo que está escribiendo Hitler en su libro Mi lucha. La misión de los capitales, o sea, de la prensa liberal para él, es concretar, dislocar el poder racial y nacional del pueblo alemán, por supuesto, para prepararlo a llevar el yugo de la esclavitud del capitalismo internacional y sus gerentes. Vuelven a decir que el señor era de derecha, por favor, que no lo escucho bien. Esto está tal cual en el libro, o sea, simplemente el que dice que es de derecha porque no leyó el libro. Ojo, yo tampoco estoy diciendo que sea de la izquierda de la época, pero es con sus accionarios son de la izquierda contemporánea perfectamente. Bueno, seguimos. Viva Venezuela, pues vivan todos los países para los que son, pero sí, a mí me gusta Venezuela. No me gusta la Venezuela de hoy, pero sí, aquí estoy. Sir Roger Scruton, ¿tienes algún video con relación a él? Sí, tengo 2 videos. Tengo uno sobre qué es ser conservador, que lo publiqué cuando todavía estaba en Bogotá, hace ya como 2 o 3 años. Y tengo otro de Sir, que es uno de mis filósofos favoritos, lo hice cuando todavía estaba vivo y le hice varias, él es uno de los que me parecía mejor de la época. Pocas economías estaban más planificadas que la alemana durante el nazismo. Creo que te falta conocer un poco más de economías planificadas, compadre. Por ejemplo, la cubana estaba más planificada que la que fue el nacionalsocialismo. La soviética estaba más planificada que lo que fue el nacionalsocialismo. Entonces, que pocas no es correcto históricamente hablando. Que te parezca a ti, pues demuéstramelo. No es contradictorio ser conservador y liberal, solamente si tú eres liberal nihilista, porque el problema de los liberales es que, y ahí tengo un video pendiente en el cual no existe, no es posible separar el concepto de libertad económica de libertad política. Es absurdo. No, yo soy liberal en lo económico, pero conservo en lo social. No, eres conservador en ambas cosas, porque el libre mercado viene de conservadores, viene precisamente de una visión en la cual se decía que solo unos valores específicos sostienen el mercado. No es verdad que el mercado se sostiene sin valores alguno. No, el individuo y eso es todo. No, no funciona así. Hasta Adam Smith, hoy en mi Instagram publiqué casualmente las citas de Adam Smith, donde se dice, no, las empresas no son amigas del libre mercado. Lo dice Adam Smith en su libro, La riqueza de las naciones. Señores, léanse los libros clásicos. De esa manera podemos conversar de verdad y no a través de distorsiones absolutas que parece que periodistas que no han leído multiplican. No distorsionemos las cosas. Ese es el concepto. Vamos a seguir. Bueno, muy interesante. ¿Tú qué opinas? ¿Tú crees en la libertad de prensa? Sí, totalmente creo en la necesidad de la libertad de prensa, sí. Pero, y aquí viene una diferencia, los medios sociales no son prensa. Esa sí quiero que quede claro. Los medios sociales no son prensa. Los medios sociales sí quieren hacer efectos de editorial, tienen obligatoriamente que ser acogidos como prensa. ¿Qué significa esto? Que si yo digo una infamia contra un sujeto, el periódico puede ser demandado y yo también. En cambio, en las redes sociales yo puedo ser demandado, pero la red social no se toca. Entonces, no. Yo sí creo en la libertad de prensa, pero la libertad de prensa, como toda libertad y todo derecho, implica una obligación o un deber. Todo derecho implica un deber. No hay derecho sin deberes. No hay libertades sin obligaciones, que quede claro. Ya esto lo contesté. A la izquierda he ido perdiendo. Voy a otra vez a revisar los mensajes porque estaba leyendo y se me perdieron. Los nuevos citas se van a sí mismo como antifascistas. Sí, alguien lo dijo, no recuerdo quién dijo esa cita tal textual, se la leí a alguien. El centro ni existe. Bueno, sí, hay que buscarlo de una forma. El centro puede entenderse como la unión de muchas propuestas y la no definición de una. Bueno, la no definición de una termina por llevarte a pues cualquier cosa. Yo estoy de acuerdo, yo creo que el centro es una posición acomodaticia, pero sí puede ser muy cercano al centro. Es nacionalista de su propia postura, es de derecha y de izquierda, dependiendo del tema. Bingo. Ya va, pero yo no. Está hablando de Hitler. Hoy, si tenemos que colocar izquierda y derecha, sí, pero él es una tercera vía, al igual que el fascismo es una tercera vía. Pero al destruirse la tercera vía y al prohibirse en casi todos los países, pues ni es de izquierda ni derecha porque esa vía desapareció.
A ver, todas las postulas, no entiendo. Capitalismo internacional, no se estará el pueblo elegido, que por cierto han tenido medidas totalitarias para que no los critiquen. No, no sé. Sí, 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 sí. Pero a mí esa división racial no me gusta. Eso sí, ni siquiera leerlo, me incomoda. Libre mercado internacional es el malo, no el capitalismo internacional. Me imagino que debe ser así. Pero aquí te habla de. A ver, por favor. Explícame, porque es que eso es como el eterno cuento. Mira, el feminismo es bueno, pero si hay una loca, la llamo hembrismo. Digo, el feminismo no tiene nada malo. No, no, sí. Esas locas no son hembristas, eso no existe, son feministas. No, no, no. El libre mercado, yo soy libre mercado, o sea, yo no creo en el término capitalismo, pero estoy usando el término capitalismo de los que lo usan para referir a lo que yo creo. Lo que yo creo es en el libre mercado, no en el capitalismo. Pero obviamente cuando se están refiriendo al capitalismo internacional, se están refiriendo al libre mercado internacional. A eso se están refiriendo. No es a otra cosa. El sufrimiento opcional, teniendo en cuenta el budismo y esas dudas. Sí, claro, por supuesto, córdate el dedo y luego me dices que es opcional. Por cierto, Voltaire colocó en Cándido un extracto que lo voy a decir, que cuando lo golpean al tipo, o sea, a Cándido, él dice, pero ¿por qué si el sufrimiento es opcional? Y ya vas a ver que no es opcional nada, eso no tiene sentido. Los conservadores son liberales, lo contrario al liberalismo es el reaccionismo, sí, correcto. Es decir, es que hoy en día el liberalismo fue secuestrado por unas personas que van por ahí como locos dando carne de liberal. Rayo es uno y un argentino también muy famoso es otro, periodista. Y van diciendo, tú no eres liberal porque no eres como yo, tú no eres liberal porque no eres como yo. Oye, señores, eso es lo más cercano al totalitarismo y no al concepto liberal que existe en el mundo. O sea, según este sujeto, pues entonces Adam Smith no es liberal, por ejemplo. Y hasta es socialista, así le hice un video, Adam Smith es el padre del socialismo, digo, que me estoy burlando de los liberales que en verdad van repartiendo carne por ahí diciendo quién es liberal y quién no. Digo, además violando, es decir, desconociendo las enseñanzas liberales y volviéndose muy cándidos, muy inocentes en sus propuestas. Sí conozco a Antonio Escochado, sí, claro. Pero Antonio Escochado no es santo de mi devoción. Yo vuelvo y repito, Antonio Escochado tiene el síndrome de la persona que se volvió, que fue muy loco en su juventud y luego se convierte en aporista de lo contrario. Vamos, aquella persona que hizo locura y luego se convierte en el pastor diciendo no hagan locuras porque yo lo hice. Bueno, eso significa que terminan siendo más papistas que el Papa, se le llama eso. Eso mismo le pasa al fundador de los libertarios actuales, que después se convirtió en paleolibertario. El señor venía del comunismo, al igual que Escochado. Entonces, después ya no quieren el comunismo, que es una utopía, y se van a otra utopía llamada libertad absoluta. Ambas son utopías. Lo que pasa es que no se han dado cuenta. Y entonces él dice, no, vámonos a legalizar las drogas porque eso es buenísimo para la sociedad. ¿Ve? Cuando hablamos de legalización de drogas, estamos hablando de que los sujetos no sean conscientes de sus actos. Y eso viola el principio número uno del derecho. Si tú no eres consciente de tus actos, tú no eres responsable de tus actos. No, resulta que yo venía manejando y estaba fumado y entonces no pude reaccionar bien. No, pues obviamente no puedo estimular como sociedad a que una parte de la población esté permanentemente o instintivamente en momentos en donde no tenga lucidez mental, porque entonces ya no es culpable lo que hace. Eso es fácil. Pero el momento en que la red social censura una parte, pero se convierte en prensa, sí, porque tiene una línea editorial, sí, se convierte. Embrismo una lengua de la oposición es asumir que existe un feminismo bueno. Bingo, exactamente es el concepto. Lo mismo que decirme, por supuesto, que yo soy de centro, soy apolítico. ¿Ve? Todos tenemos simpatía hacia un lado o al otro. Lo que sucede con el nacionalsocialismo y con el fascismo es que era una tercera vía que hoy en día no tengo donde colocarla porque no existe. Entonces, esa tercera vía que a veces pareciera surgir tiene elementos de izquierda y derecha, solo que su gobierno se parece más al de izquierda que al de derecha. Eso es lo importante. Entonces, no nos dejemos a presumir, no, igual con los liberales, ¿no? No, es que el conservador es de un lado, pero no del otro. No, ya va. Así como hay liberales sensatos, hay liberales insensatos y nihilistas que creen que el individuo es todo y nada más. O sea, una candidez increíble. Entonces, por supuesto, me dicen, no, el capitalismo es malo, pero el libre mercado es bueno. No, ya va. Para mí, yo vuelvo y repito, yo no creo en el término capitalismo porque es un término peyorativo inventado por Marx y popularizado por Engels. Entonces yo no lo voy a seguir usando porque es absurdo. Pero sí creo en el libre mercado. Y el libre mercado tiene condiciones sociales, económicas y políticas
que estableció Adam Smith en su libro. El sufragismo universal puede ser considerado feminista. Bueno, solo si tú me hablas que los pobres eran feministas, eran mujeres, porque la mayoría de la gente no entiende que en la mayoría de los países no podían votar las personas que no tenían propiedad, que no pagaban impuestos, que no sabían leer y escribir. No solamente las mujeres eran las que no podían votar, había una serie de circunstancias, pero no podían votar. O, por ejemplo, los negros en los Estados Unidos no podían votar. ¿Y entonces qué? ¿Ellos eran mujeres? No, eran personas que eran discriminadas en los actos electorales, al igual que sucedió por muchos tiempos por las personas que no sabían leer y escribir, las personas que no tenían capacidad económica o las personas que no tenían terrenos o que no pagaban impuestos. En muchas partes el sufragio universal no se refirió entre hombres y mujeres, por eso que a mí me saca la pereza. No, las mujeres son las que buscaban el voto. No, las mujeres buscaron el voto de una clase privilegiada que podía votar. No todos podían votar, el voto universal vino después, para que quede claro. Ah, pero estoy totalmente de acuerdo. Me dice Barracho, creo que no me expliqué bien. Evidentemente los países comunistas son la suma de la planificación económica. Sí, claro, ahí coincidimos totalmente. Pero la Alemania nazi estaba muchísimo más cerca de la planificación que del libre mercado. Pero esa es parte del problema. El fascismo decía que había una planificación junta con el sector privado. Por eso que yo digo que China es lo más fascista que existe. E incluso le diría nacionalsocialista porque aplican políticas en contra de otras razas como lo que está sucediendo en sus fronteras contra los musulmanes. Es por eso. Entonces coincidimos plenamente. Sí, yo por eso digo que el nacionalsocialismo se inclina más a la izquierda que a la derecha, porque si bien en su ideología tiene de ambos lados, la verdad es que en su práctica se parece mucho más a Corea del Norte que a Corea del Sur, para que quede claro, y damos un ejemplo sencillo. Es decir, el nacionalsocialismo es más estilo China que Japón, o más Puerto Rico, digo, Cuba que Puerto Rico. Hay varios economistas en Argentina, Schbarne, Adarni, Boggiano, López, que han tomado el título de liberal libertario. ¿Son realmente liberales al no sostener el conservadurismo? ¿Son realmente liberales al no sostener? No, vuelvo y repito, el liberal que dice que solamente es el liberal cuando se habla de individuo y que no hay valores conjuntos, sino que cada quien puede creer lo que quiera, no es liberal, es anarquista y no se ha dado cuenta. Los liberales defendemos una serie de virtudes públicas, la existencia del Estado. Entonces, lo que es que no son liberales. Por ejemplo, Spencer, que mucha gente lo coloca como el ejemplo del liberalismo máximo, es realmente el liberal nihilista por excelencia. Es el preanárquico. No es un buen ejemplo a seguir, un pésimo ejemplo a seguir. Primero porque nació rico y segundo porque despreciaba a los humanos que no tuvieran dinero. Es un materialista a todas luces. No sigan a los tipos que están mal, no lo sigan, está realmente mal el señor. ¿Sí? No, es espantoso. Claro, de mi punto de vista, ahora si a ti te parece bien que los ricos digan, púdrete y muérete, porque tú eres humano y no tengo ninguna relación contigo, bueno, perfecto, chévere, ¿no? Esa es tu visión. Pero ni Adam Smith lo creía, ni siquiera Hayek lo cree, ni Mises lo cree, que habla de la economía como acción humana. Es decir, prácticamente ningún liberal cuerdo puede creer eso. Eso es una locura absoluta. Ah, pero la legalización de las drogas no implica su uso indiscriminado. Pues claro que sí, por supuesto. Si va a ser para uso medicinal, las medicinas tienen protocolos de seguridad y protocolos de aprobación diferentes al uso propio. Entonces, ese sería el concepto. Pero eso lo podemos hacer en otro tema porque ya me voy acercando a la hora y ya me toca desayunar. Entonces, pero bueno, aquí es agradable conversar. De todas formas, vuelvo y repito, fíjense cómo son los estímulos. Envíenme aunque sea una señal, hola, para saber cómo funciona. Desde que soy afiliado no he visto ni una sola manifestación. Me gusta todavía, por ahora Twitch, por ahora me gusta porque creo que puedo hablar libremente. No lo he hecho en YouTube es mi canal principal. Pero de repente vuelvo a sacar en el canal, en el otro, el del Pica Libro 2, que ya acabó mi tiempo, ya puedo volver a hacer en vivos allá y hablar allá. De repente me atreva, pero es que el nacionalsocialismo sí sé que no. No sé todavía, y ahí sí sé que es incómodo. Pero bueno, seguimos rápidamente antes de irme. ¿Por qué el sionismo se parece? No, el sionismo no se... O sea, los hebreos tienen una visión particular, pero no se parecen al nacionalsocialismo. No están matando gente por su pigmentación o sus creencias religiosas. No, para nada. Ah, ¿y qué pasa con los musulmanes? Porque hay un problema de territorio, no un problema religioso, un problema territorial. Ese es el problema que tienen, no un problema político en ese aspecto. Una pregunta, ¿qué crees de la libre prensa? ¿Qué pasa si tú crees en la libre prensa pero tu enemigo no?
Eso no lo automáticamente tu idea ilustrado. Si dejas la batalla a la prensa porque tú crees en la libre prensa, pues serán los zurdos los que tengan el control total de la prensa. Pues una cosa no viene con la otra. La única manera en que eso sea así es que yo abandone la lucha y diga, no tiene por qué el Estado meterse, no tiene por qué las personas meterse, no tiene por qué las empresas meterse. Es decir, no entiendo el concepto. Es decir, el hecho de que esté de acuerdo con el libre mercado, que la libertad de idea de prensa, no significa que voy a anular al otro. Lo que significa es que tengo que competir y poner mis medios y ponerme popular. Eso es la lógica. Yo no creo que la libertad de prensa es dejarle la prensa a los zurdos. Bueno, perfecto, te debes de identificar con lo que escribió Hitler en Mi lucha. Pues yo sí creo que la libertad de prensa es necesaria. Y si quiero competir, debo competir contra las ideas, la divulgación de ideas. Incluso el concepto legal se llama libre mercado de ideas. Yo creo en eso rotundamente. Pero para que quede claro, la única manera de hacerlo es entendiendo que esto no se hace solo, fácil. No, mira, y aquí sí le doy la razón a muchos. No, mira, es que qué bueno que tú hables así. Así. ¿Y cómo? No, búscate el dinero. Ah, entonces yo no voy a hablar a favor tuyo, empresa, no voy a hablar a favor tuyo, empresario, porque si no tengo forma de vivir y de comer, tendré que buscarme al mejor postor. Y si usted no va a financiar que hablemos en beneficio de la propiedad privada y de una economía mejor y que hay que bajar los impuestos, pues entonces púdrete, buscaré otra cosa y comeré de otra cosa. Entonces, esa es la parte importante de entender. No, mijo, tú no puedes irte de la política. La política está aquí, te guste o no te guste, en todos nuestros países. Entonces, si tú quieres que haya un libre mercado de ideas, tienes que apoyar y financiar el libre mercado de ideas y soltar y no me gusta. Por ejemplo, Netflix todo el tiempo pone cosas de izquierda. Ah, bueno, pero sigues pegado en Netflix, tú sigues viendo Netflix, tú sigues financiando a Netflix, empieza a financiar o youtubers o gente aquí de Instagram, esto es Twitch, o gente de Twitch, o personas que están sacando películas con una opinión diferente. HBO está sacando un intento no tan pegado a Netflix del correctismo político. Pero si tú dices, qué asco en Netflix, aquí lo vuelvo a pagar al mes siguiente. Qué horrible en Netflix, aquí viene el mes siguiente. Mijo, la culpa es tuya. Tú le estás dando esos derechos a la gente, no hay otro. Entonces, obviamente, no podemos decir, como considerar, amor, qué horrible que como te maltratan. Y yo no le doy ni un cariño, pero yo soy yo el que lo está maltratando. Es una cosa tan simple, pero bueno. Oye, Fernando, saca a ese personaje de ahí que si alguien entra ahora se va a asustar. Oye, sí, me van a botar de Twitch. Me van a botar de Twitch, se me había olvidado. Tienen toda la razón del mundo. Bueno, no sé, espero que no me voten. Estamos hablando de Hitler, pero no que no lo estamos apoyando. Se me había pasado por completo la imagen del Señor. Vamos a esta para que estemos más cómodos. A ver, cámbiate. Y ojo, no le estoy leyendo completo, pero si lo leen van a ver cómo hoy en día la mayoría de las quejas de Hitler, pues, se parecen mucho a las de un partido político. Mucho, que está ahorita en el poder. Pero bueno, listo. Gracias por la observación. Se me había olvidado y van a creer que estamos hablando de raza y cosas súper. Yo no creo en las razas, creo que es una locura. Jamás apoyaré una visión en la que haya que dividir a la gente por cosas que no seleccionan o que no apoyan. Eso es una locura. Es decir, si tú no puedes... No, mira, te voy a discriminar porque naciste hombre. Eres tan desagradable como aquel que discrimina porque naciste de una forma o de un color o con una condición particular. Para mí todas esas posiciones son simplemente inaceptables. Ok, gracias. Llegué al final, qué triste. Sí, ya me voy, reparte piña con boxeador, buenísimo. Pero hay que tener cuidado de no pegarle al árbitro porque te votan. Estaría de acuerdo contigo, pero en la práctica pasa lo que te digo. Los zurdos se apoderan de todo y los derechistas solo preocupan de ganar plata. Bueno, pero como te digo, vuelvo y te repito, la realidad es que el mundo no funciona porque el otro lo hace, ¿no? Sino porque ustedes lo hacen, o sea, ustedes, nosotros. Entonces dice, no, yo no confío en yo soy apolítico y no confío en el gobierno porque son corruptos. Bueno, ¿por qué no participas entonces en un partido político que no sea corrupto? No hay otra. Porque entonces lo otro es sentarse y decir, bueno, esperemos que lo más lo cambien. O decir, bueno, esperemos que salgan otras personas a que le hagan la competencia a Netflix. Pero yo me quedo pagándole a Netflix y no le pago a los demás. Ah, qué inteligente, así es que lo voy a lograr. Por supuesto, hay que entender que somos responsables de las cosas que podemos decidir. Ajá, vamos entonces.
¿Cómo cegaría la libertad de prensa? ¿Multa para la prensa que diga una opinión? No, las opiniones no se pueden multar. Lo que se puede multar son los delitos. Si yo difamo a un sujeto, puedo ser totalmente demandado, por supuesto. Y eso tiene que ver, y eso vuelvo y repito, no con la censura, sino con la consecuencia de usar la libertad de expresión. Reportado por el bigotico. Buen provecho en tu desayuno. Gracias, gracias. Gracias por la invitación, Fernando. Bueno, ya sí me voy despidiendo. De verdad, muchas gracias por acá. Vuelvo y repito, en esta red me siento muy libre para expresar las cosas. Normalmente lo haré los sábados, los domingos, para ir dándole vueltas a algunas ideas, más que otra cosa. No eres racista, pero crees que existen razas. No, yo no creo que existen razas, para nada. Creo que todos estamos mezclados, de tal manera que la idea de una raza diferente a la humana es inaccesible, o sea, es imposible. Sí creo en elementos culturales, en donde la localidad forma parte de la cultura, sí. No creo que la pigmentación de piel forme parte de la cultura. Para que quede claro, cuando decimos africano, mucha gente piensa en los negros, pero se le olvida que la mitad, el África subsahariano, es decir, el África está antes del Sahara, es blanquito. Es más, fueron romanos por mucho tiempo. Y no solo eso, sino que Egipto, por ejemplo, es también africano. O que de Sudáfrica es tan sudafricano el blanco de los británicos como el holandés, los herederos que quedaron, porque son sudafricanos. Ese es el concepto. Es decir, el elemento cultural no va de la pigmentación de la piel. La pigmentación de la piel es un accidente genético que no representa una condición biológica. Para que quede claro, un ruso le puede ganar a muchas personas, pero no porque sea ruso, sino porque tiene una genética particular ese individuo. Y no todos los rusos son iguales, no todos los alemanes son iguales, no todos los latinos somos iguales, etc. Además, pensar en la raza y ser latino es como medio ridículo, sobre todo ser español y pensar en una raza pura, eso es una ridiculez demasiado grande. Además, por cierto, voy a decir que Hitler, el personajito, no era alemán, era austríaco. Así que para empezar, así que... Bueno, ahora sí me voy retirando. Pero Rubio votó por la izquierda. Ajá. Saludos de Venezuela, saludos. Si hay raza, en cierto modo, un canal muy bueno que hable de raza y de culturas ultra argentinas. Bueno, yo no comparto la opinión de esa raza. Eso no piensan los supremacistas negros en Sudáfrica. Exacto. Por eso que no soy supremacista en ninguna condición. En ninguna. Ah, por supuesto, hay pueblos aislados. Esos pueblos aislados pueden hablarse de elementos de raza. Pero si verás un trazo real, verás que siempre hay mezclas. Hay mezclas. Es imposible que exista una raza pura. Dicho esto, ahora sí, no dejes que los más piensen por ti. Sapere aude y nos vemos en la próxima. Hasta luego.